Con otras noticias, otras informaciones, tras el anuncio de intervención cambiaria del Banco Central, el precio del dólar ha ido a la baja. En 2 días ya acumula una caída de 101 pesos y sigue alejándose la barrera de los 1.000 pesos. Para profundizar en este tema, en este contexto, nos acompaña Diego Mora, estratega de mercados de XTB Latam. Diego, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días. A ver, pantallazo, cayendo cerca de 8 pesos el dólar a 930 pesos. El viernes, tras el anuncio del Banco Central de intervención cambiaria, más de 70 pesos de caída, ayer más de 30 pesos. Claramente aquí hay un efecto, se suma el cobre que ha tenido un buen rally durante los últimos días, pero ¿cómo ven lo que ha sido este cambio en la tendencia y por sobre todo este punto de inflexión del tipo de cambio? Bueno, la gran pregunta es si realmente es un punto de inflexión, porque perfectamente podrían ser movimientos correctivos para volver a máximo nuevamente y continuar con la tendencia que sigue siendo estructuralmente alcista. O sea, que esto dure unos días y que nuevamente lo veamos cerca de los 1.000 pesos, sobre los 1.000 pesos. Esa posibilidad no se puede descartar, porque lo que más prima siempre son las tendencias. Ahora, lo comentamos la vez pasada, o sea, para movimientos tendenciales tan agresivos, lo más lógico es que la respuesta, ya sea de las autoridades o la respuesta del mercado, sea igual de agresiva. En este caso, la intervención del Banco Central con un total de 25.000 millones de dólares, es cierto que no es todo en el mercado spot, no es solamente reserva directa, sino que también hay mucha entrada en circulación de activos derivados, que es para poder realizar que la intervención sea gradual. Expliquemos un poquito eso, el mercado spot, pero distinto a lo que pueden ser activos derivados en ese sentido. Claro. ¿A qué nos vamos con eso? Mercado spot tiene relación con la venta de reservas directas. Ya. En promedio, o sea, de forma aproximada, el Banco Central en reservas internacionales tenía 50.000 millones de dólares para poder actuar no solamente en dólares, sino que también en otro tipo de divisas, y el total de la acción del Banco Central es en torno a los 25.000 millones de dólares. La mitad de la reserva que tiene. De los sí, pero ojo, que igual son solamente 10.000 millones de dólares que van en ventas de dólares en mercado spot. El resto son en derivados, en forwards y en swaps. ¿Ya? Pero para que nos hagamos una idea de la magnitud de la acción que realizó el Banco Central, que fue bastante agresiva, y ahí un poco vamos viendo el resultado que está ocurriendo con el precio del dólar. Claro, aquí entonces lo que es la venta, ya literal, digamos, de dólares, pero también con otros instrumentos más bien futuros, como son los spots, y los forwards, lo que estabas comentando, pues ahí se llega a estos 25.000 millones. Porque es una estrategia también donde el Banco Central, y me quedo un segundito en esto, lo que es la intervención, tiene que medir muy bien lo que son sus acciones, más allá del anuncio en el día a día del efecto financiero que puede tener esto, ¿no? Exacto, porque de hecho uno de los... No es llegar y vender dólares, eso me refiero. Porque puede ocurrir algo peor. O sea, uno de los mandatos del Banco Central es la estabilidad de los mercados financieros. Por lo tanto, el Banco Central tiene que velar también por la no exacerbación de la volatilidad del tipo de cambio. O sea, en el fondo no podemos estar un día con el dólar a 1.000, al día siguiente el dólar en 900 y al día siguiente el dólar en 1.500. No. Para poder hacer una planificación económica, evidentemente el tipo de cambio tiene que tener un cierto nivel de estabilidad, y el Banco Central, a pesar de que quiera, yo creo que es evidente que también está buscando la reducción del precio del tipo de cambio, lo tiene que hacer de una forma gradual para no desestabilizar los mercados financieros. Quiere el Banco Central, y más allá de porque hay una solicitud de distintos sectores, que sea más directa o indirecta, principalmente porque un dólar alto afecta lo que es la inflación finalmente en los productos importados, ya lo estábamos viendo. Sería un elemento más para las presiones inflacionarias estructurales que tenemos aquí en Chile. De todas maneras, o sea, lo comentábamos la vez pasada, gran parte de la canasta base es importada, por lo tanto, si bien el mandato del Banco Central no tiene relación con la fijación del tipo de cambio, sí tiene una relación muy directa. En el fondo, en la medida de que el precio del dólar esté por sobre los 900 pesos, es evidente que esto va a impactar al costo de la canasta base, por ende al IPC, por ende al UF y todo lo relacionado a la inflación. Ahora, aquí la gran pregunta es si la tendencia a la baja, las caídas que de hecho han ido decreciendo en términos de magnitud, bueno, el primer día ni siquiera había empezado lo que era la intervención misma, más de 70 pesos. Ayer, cuando parte oficialmente o formalmente, digamos, esta intervención cambiaria, 30 pesos, ahora lo vemos en 8 pesos. ¿Esto podría ir de alguna manera disipándose el efecto a la baja o es lo que se espera de alguna manera? Aquí hay otro punto, no solamente la intervención, sino también el cobre. No he visto el último dato del cobre, pero ayer llegaba a subir cerca de 5%, lo que también fue un buen desempeño el día viernes. Exactamente. Bueno, siempre que analizamos tipo de cambio y contratos futuros sobre commodities, hay que estar muy atentos tanto al mercado internacional como al local. ¿Ya? En el mercado internacional, el dólar index, que es la principal referencia del dólar, también está en un proceso correctivo. También está bajando. Exactamente, está bajando, hay ciertas recuperaciones. En el caso de China hay ciertos estímulos que el gobierno chino está realizando para poder fomentar el sector inmobiliario, el sector de los commodities. Mayor consumo de cobre se puede proyectar. Exacto. Entonces, evidentemente, como el dólar también venía de un movimiento vertical en el sector externo,
está en un proceso correctivo que también le pega, por supuesto, a la economía emergente, donde Chile es uno de los más sensibles. De hecho, la correlación del dólar index con el dólar contra el peso chileno durante los últimos 10 años es de 79%. O sea, es bastante, no espejo, pero sí de todas maneras hay una relación directa si se quiere ver uno y otro. Exacto. Entendiendo el dólar index como el comportamiento que tiene el dólar a nivel internacional. Cuando hablamos de apreciación del dólar, no solamente en Chile, sino también a nivel internacional. Exacto. O sea, tú comparas el dólar frente a 6 divisas duras a nivel mundial y esa es la referencia al índice dólar, que se llama. Que eso es bien importante, porque el llegar a estos 1.000 pesos, que en algún minuto se lo comentábamos también, no solamente obedecía a factores internos, sino también a factores externos, sí, del propio peso que tiene la moneda norteamericana. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, si el dólar index está desde hace un buen tiempo con una tendencia a la baja y aquí en Chile sube, es porque hay una depreciación directa del peso chileno, digamos, sobre ese dólar, ¿no? Sumado a la apreciación que está teniendo el dólar a nivel internacional. De hecho, en la entrevista pasada estábamos conversando de si la Reserva Federal estaba pensando en subir 50 puntos base o 75. Bueno, hoy día se habla de 100. Claro. Entonces es probable que la tasa de interés en Estados Unidos ya sobrepase el 4% a finales del 2022 y pueda estar perfectamente en 4.25 o quién sabe 4.5. ¿Eso podría significar una apreciación internacional del dólar? Exactamente. Ya. De hecho, la tasa de interés es el precio de la moneda. Que eso es lo complejo también del escenario. No nos vamos a meter en el centro del Consejo del Banco Central, que tiene una pega bien difícil. ¿Y por qué digo difícil? Porque todos los factores de alguna manera confluyen a que, insistimos, su objetivo no es tener un dólar, digamos, a un precio u otro, pero sí la situación de la inflación que tiene una relación bastante directa en estos tiempos con lo que es la moneda norteamericana. Claro, o sea... Entre tantos factores, sí, digamos. Sí. Efectivamente ha tenido que ir flexibilizando un poco su tarea porque históricamente, bueno, durante los últimos 20 años el tipo de cambio siempre se movía entre los 400, los 700 y era bastante controlable, pero en la medida de que en solo un año haya subido un 12% y de repente tengamos subidas. En el mes pasado el dólar subió más de 125 pesos en un solo mes. Claro. Por lo tanto, eso es evidentemente fuera de todo tipo de normalidad. Claro, porque estamos viviendo tiempos bien anormales en términos financieros y económicos, principalmente porque si uno habla de inflación en Chile, esa inflación también la estamos viviendo acá. O sea, no es solamente verse en el ombligo, sino a nivel internacional esto está pasando. De todas maneras, hay factores internos, lo comentamos también en su minuto, que van entregando nuevas pildoritas a esto. Pero aquí hay un elemento mundial que se da con respecto a la inflación, a la apreciación del dólar y por sobre todo lo que significa todo este conjunto, ¿no? Bueno, Estados Unidos hoy en día está con la inflación más alta de los últimos 40 años, ya 9.1%, que es un dato que no se veía hace 40 años. Y hace 40 años, efectivamente, el mundo también estaba en una época bastante inflacionaria. Recordemos que en épocas inflacionarias los que se ven más afectados siempre son los países emergentes. Los países desarrollados tienen otro estilo de vida donde quizás ellos pueden darse menos lujos, pero siguen teniendo una calidad de vida mucho más alta que los países emergentes. Cuando un país emergente entra en una etapa inflacionaria, hay mucha gente que ya no tiene comida. Ya que es muy distinta la inflación básico, claro, en los países emergentes que en los países desarrollados. Por lo tanto, es un efecto generalizado, 9.1 en Estados Unidos, 12.5 interanual también en Chile, y el objetivo es 3%. Entonces, y con una proyección que se espera podría llegar a 14% la inflación interanual a Chile, aquí en Chile. Perfectamente. Ahora, 929 pesos el dólar actualmente se aleja de forma importante de los 1.000 pesos. ¿Esto de alguna manera da tranquilidad o tiene que irse, vuelvo un poco a lo que estábamos comentando al principio, tiene que sostenerse, concretarse una tendencia? Muchos dirían, tiene que llegar, por ejemplo, a un nivel de, no sé, 800 algo, para un techo, un piso, digamos, de 800 para tener alguna manera y ver esta tendencia. ¿Cuáles son los pisos técnicos también que se van manejando con este cambio luego del anuncio de intervención y práctica de la intervención cambiaria? Bueno, tal como lo dices tú, técnicamente lo que dice el análisis técnico es apoyarse en ciertas correcciones porcentuales que de los últimos ciclos que son bastante útiles para poder proyectar tendencias, y en los 900, 905 es donde debiese haber un nivel de soporte bastante fuerte, ya que es donde está el 61% de Fibonacci, cosas técnicas. O sea, si llega a 900, 905, podríamos decir se va a mantener ahí. Debiese. Podríamos proyectar. Exacto. Siempre hablamos en condicional. O sea, en la medida que estemos con la cotización en los 900, 905 pesos, ahí debiésemos encontrar algún tipo de piso técnico para volver a máximos anteriores o para poder encontrar algún tipo de zona de compra a modo de trading. Pero los objetivos siguen siendo los máximos anteriores. Técnicamente no se podría hablar de una reversión. Para que veamos una reversión, debería estar lateralizando dentro de los 950 para formar estructuras técnicas de reversión que están muy lejos todavía. ¿Cómo reversión? ¿A qué se entiende eso? Reversión es cuando técnicamente tú puedes confirmar que se ha dado la vuelta al precio. Ya.
Ya, Ahí hablamos de un punto de inflexión. Eso es un punto de inflexión. Hoy lo que tenemos hoy en día solamente son movimientos correctivos para continuar con la tendencia que viene anteriormente. Bueno, no quiero tanto enrollarnos con temas técnicos, pero es un poco lo que se suele analizar a la hora de analizar los gráficos. Pero bien importante, porque muchos podrían decir, esto va a depender de días, semanas, meses, cuánto se puede tener de alguna manera claridad de cuál va a ser el comportamiento o tendencia. Nuevamente volviendo a lo difícil que es proyectar el dólar. O sea, es muy complicado y ustedes, si tuvieran bola de cristal, estaríamos todos de nota. Claro. Imagínate. Sí, o sea, si me preguntas a mí mi apreciación en general, estos son movimientos correctivos a favor de la tendencia estructural. La tendencia estructural, no solamente por temas de gráfico y de rayas, sino que a nivel fundamental el escenario en Estados Unidos sigue siendo restrictivo, se proyectan una recesión, de hecho Goldman Sachs ya dice que ya estamos en recesión en Estados Unidos, el escenario en China, los contagios de COVID están aumentando, están en máximos de 3 meses el COVID en China, por lo tanto hay un escenario económico que está muy complejo, muy restrictivo y no veo que vaya a cambiar en el cortísimo plazo. O por lo menos en los próximos 3 meses. ¿Eso podría dar a entender de una nueva apreciación del tipo de cambio aquí en Chile? Es lo más probable. Lo más probable. Pero depende de las magnitudes. Entonces, para tenerlo claro, Exacto. Aquí que suba el dólar no sería una gran sorpresa. La sí sorpresa sería una tendencia donde vemos las últimas subidas, de hecho, y quiero decir últimas subidas, las últimas 2-3 semanas antes del anuncio de intervención, que llegaban a 20 pesos. Es que claro, o sea, hay una volatilidad que se ha ampliado de manera bastante significativa. O sea, en 3 semanas pasamos de 1000 a 920, por lo tanto... Recordando que volatilidad es un cambio abrupto, ya sea para arriba o para abajo. Exactamente, entonces estamos en un entorno volátil, por lo tanto no podemos descartar tanto nuevas subidas a los máximos anteriores, posteriores caídas. Hay un escenario donde los movimientos probablemente van a ser muy agresivos en el tipo de cambio. Esto, porque también lo comentaba en su minuto, cuando se dio otro tipo de intervención desde del margen que tenía otro organismo, como por ejemplo la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, también tratando de alguna manera de contener estas alzas que igualmente llegaron a 1000, a 1050 en algún minuto el tipo de cambio. Ahí se decía, bueno, se disipó rápidamente lo que fue esa intervención. Otra cosa es lo que podía hacer el Banco Central, digamos, tomando y midiendo también la posibilidad de hacer esto. Como de aquí en adelante obviamente hay que ver lo que pasa y ver las tendencias, pero de todas maneras más intervenciones podrían tener un efecto nocivo en términos de los mercados, ¿no? No lo sé. Porque la tentación siempre está. Bueno, sí, aquí hablamos sí. de la autonomía del Banco Central y eso ha sido un gran plus, una gran base, digamos, del ente emisor en ese sentido. Claro, o sea, por la parte del gobierno esa intervención fue 5 veces más pequeña. Ya fue de 5.000 millones de dólares, claro. Por lo tanto se disipa más rápido, como decías tú. Ahora, también, que esto es algo que nuestros vecinos latinoamericanos más que lo saben, las reservas tienen un límite. Sí. Por lo tanto, en la medida que tú empiezas a intervenir el mercado cambiario constantemente, las reservas se van agotando y esto afecta al mercado de bonos, al mercado crediticio, a la prima por riesgo país. Por lo tanto, no es como una solución instantánea o que mejore 100% todos los sentidos. Tener reservas de mercados de divisas internacionales también te asegura una mejor tasa de interés para los inversores extranjeros. Por lo tanto, Porque tiene un colchoncito. El colchoncito típico, exactamente. Entonces, en la medida que las reservas sean mayores, las tasas, la tasa de descuento para atraer inversores extranjeros es más baja. Entonces, es mucho más atractivo para los inversores internacionales venir acá a hacer proyectos empresariales en Chile. Diego, por último, ha estado bajando en esta semana, podríamos seguir viendo estas caídas, ya se están reduciendo, se nota una tendencia, por lo menos en estos 3 días, que 2 días, bueno, considerando el viernes también, que es muy poco. Muy poquito. Pero de todas maneras, pasar de 70 caída, 30 pesos de caída, a esta hora 6, 7 pesos de caída, se muestra una tendencia, por lo menos en esta primera mitad de la semana, de que esto va bajando. Sí. No que se vaya disolviendo, no quiero decir eso. O sea, estamos en un proceso, lo estaba viendo recién el gráfico, en un proceso de, así como tuvimos una subida muy vertical, estamos viendo una caída bastante vertical. Se debiese tener algún tipo de estabilidad en la zona de los 900 y los 905, donde hay un piso técnico bastante importante. De romperse ese piso técnico de Fibonacci, pudiésemos ver alguna caída mucho más agresiva, pero yo veo que ese es el escenario menos probable. Lo que veo más probable es la estabilización del tipo de cambio en esa zona para una posterior recuperación. Diego Mora, estratega de mercados de XTB Latam. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Vale, que esté muy bien. Que te vaya muy bien, buen día. Igualmente. Chao, chao.